no meditamos como tal el segundo misterio, que sería la flagelación de nuestro Señor, sino que hicimos como una introducción pues, a su pasión dolorosa, ¿no? Después de hablar de Getsemaní, pues hablamos del prendimiento, de Pedro, de Judas, lo que sucedió en la casa de Anás, como una introducción a la flagelación, porque vemos que tanto la flagelación como la corona de espinas, la coronación de espinas, que son el segundo y tercer misterio del Rosario que la Iglesia nos propone, pues están prácticamente en el mismo lugar, colocados en el centro de la pasión, ¿no? En el juicio de Pilatos, en el centro del juicio de Pilatos. Y parece como que lo demás, pues, como quedara en penumbra. Realmente sabemos que cuando rezamos el rosario, pues son como puertas abiertas, ¿no? Que nos abren a otros momentos de la vida de Jesucristo, de la pasión de Jesucristo. Y hoy, pues sí que nos vamos a centrar más propiamente en la flagelación de nuestro Señor Jesucristo y en su coronación de espinas, pero visto también un poco más amplio dentro del juicio de Pilatos. Y también vamos a ver un poco el juicio que le hace, o el juicio, si se puede llamar juicio, porque vamos a ver que fue profundamente, ilegal, ¿no? El juicio de Caifás y las burlas de Herodes, ¿no? Y hasta donde nos dé tiempo. Bueno, pues comenzamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por ti, yo, tu Dios, me he revestido tu condición servil. Contempla los golpes de mis mejillas que he soportado para reformar de acuerdo con mi imagen, tu imagen deformada. Contempla los azotes en mis espaldas que he aceptado para aliviarte del peso de los pecados. Vamos a ver un momento el juicio que le hace Caifás. Nos cuenta en un libro que tengo aquí de un autor que ya he mencionado, Leonardo Castellani. Este autor nos habla directamente de un clásico pues que habla de la historia de la pasión del padre Luis de Palma, que es un jesuita del siglo XVI. Es un libro que se leyó muchísimo durante mucho tiempo, ahora igual está más dejado de lado, ¿no? Pues porque, bueno, pues avanzamos no sé por qué. El caso es que nos cuenta el padre Luis de Palma que este juicio de Caifás ni siquiera se le podría llamar un juicio, ¿no? Y dice que ni siquiera hubiera pasado ni la prueba de sentencia, no decía, sino que está fuera de la legalidad. Sería un juicio, no es que fuera culpable o no culpable, sino un juicio que hubiera sido altamente ilegal desde el principio, ¿no? Y nos dice pues alguna de las ilegalidades, de las muchas que puede ser los que entienden de pues este tipo de derecho, ¿no? y de juicios, ¿no? Decía que se reunió el tribunal, el Sanedrín, en tiempo pascual, cosa que está prohibida. Se produjeron testigos falsos y contradictorios, no hubo testigos de descargo, no se dio al reo un defensor. Al responder una pregunta del juez, el acusado fue abofeteado. Se tomó una respuesta del reo como una prueba y el juez se convirtió en fiscal. La respuesta del Sanedrín no se dio por votación. Se celebraron 2 sesiones en el mismo día, una por la noche y otra al amanecer, nos dice San Lucas, sin la interrupción legal mandada entre audición y sentencia. La sentencia, el sentenciado fue diferido a la autoridad romana, que ellos no reconocían como legítima, y no entendía jurisdiccionalmente de delitos religiosos. La acusación promovida del pretorio, se ha hecho Dios y por eso debe morir, no era delito en el tribunal romano. El reo fue azotado, que era el comienzo de la crucifixión antes de la sentencia romana. O sea, fue azotado sin haber sido declarado culpable. Le habían acusado de conspirar contra el César y esto no era un delito que moviera la crucifixión, sino que para eso tenía que haberse movido en armas. Y Cristo ni fue acusado ni nunca jamás hizo tal cosa, ¿no? Y por último, Pilato nunca pronunció una sentencia oficial, sino que lo entregó. Bueno, dice
el Evangelio, ¿no? De manera que estas son algunas de las irregularidades que hacen el juicio de por sí nulo, ni siquiera se puede llamar injusto, ¿no? Pero bueno, con Jesús pues pasó esto, ¿no? Él se sometió voluntariamente a este sufrimiento. Y también pues comentando un poco este momento del juicio, antes de nada tenemos que pedir a Jesús, a María, pues que nos dejen entrar en sus momentos, ¿no? Sus momentos que son históricos, pero que se entrelazan con nuestra vida, de manera que como Jesús es Dios, esto que sucedió en la historia tiene la capacidad de afectar mi presente ahora mismo, ¿no? Entonces, de manera que se entrelacen de tal manera que es como si yo estuviera en ese momento exactamente con las mismas consecuencias, como si yo hubiera estado en este momento, también las mismas consecuencias de conversión. Eso es lo que se trata, ¿no? De compadecerse con Cristo, tener los mismos sentimientos que Cristo Jesús, la misma sensibilidad, que nos dice la carta a los Filipenses. Eso es lo que tenemos que pedir. Dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas y pena interna, que diría San Ignacio. Por tanto, sufrimiento que padeció por mí. Y nos dice el Evangelio, brevemente, porque no voy a leer, sí voy a leer el de San Lucas, ¿no? Pero es más largo, porque si leemos Mateo y Marcos, pues tenemos detalles que no aparecen en el de San Lucas, ¿no? Pero bueno, por ir centrando un poquito el tiro, pues nos dice San Lucas que después de prenderlo, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Y los hombres que tenían preso a Jesús se burlaban de él dándole golpes y le tapaban la cara y le preguntaban diciendo: ¿haz de profeta quién te ha pegado? E insultándolo proferían contra él otras muchas cosas. Y cuando se hizo de día se reunieron los ancianos del pueblo con los jefes de los sacerdotes y los escribas. Lo condujeron ante su Sanedrín y le dijeron: si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les dijo: si yo os lo digo no lo vais a creer, y si os pregunto no me vais a responder, pero desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del poder de Dios. Y dijeron todos: entonces tú eres el Hijo de Dios. Y él les dijo: vosotros lo decís, yo lo soy. Ellos dijeron: ¿qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Bueno, pues aquí no nos habla de sumo sacerdote Caifás. Para ver lo que nos dice Caifás, leemos, por ejemplo, San Marcos, ¿no? Le interroga al sumo sacerdote y le dice: por fin, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del bendito? Jesús contesta: yo soy. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder que viene entre las nubes del cielo. Bueno, pues aquí tenemos por fin declarada en voz alta que Jesús es la mesianidad de Jesucristo y que Él es el Hijo del bendito, el Hijo de Dios. Algo que al sumo sacerdote Caifás le hace romperse las vestiduras, rasgarse las vestiduras. Es muy curioso porque después de toda esta serie de injusticias que le hacen a Jesucristo, al fin y al cabo, ¿de qué le acusan? O sea, ¿cuál es nuestra principal acusación contra Jesucristo, ¿no? ¿Por qué le rechazamos en nuestra vida? Pues por la principal y la única, es por ser el Hijo de Dios, por ser Dios, por hacerse igual a Dios. Es distinto, un poco distinto decir que es el Mesías a ser el Hijo de Dios, ¿no? Tiene un poquito una connotación diferente, porque ser Mesías obligatoriamente no implicaba ser Dios, ¿no? Sin embargo, hacerse igual a Dios, hacerse el Hijo de Dios, es que es hacerse uno con Dios, de la misma naturaleza de Dios, el mismo poder de Dios, poder creador de Dios, etcétera, ¿no? Y esto ya eran todavía palabras mayores, aparte de que hacerse el Mesías ya era lo máximo, lo que más podía esperar el pueblo de Israel. Y vemos a la ley, al que ha hecho la ley, a Jesucristo, ahí en el Sinaí, ¿no? Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues dieron la ley en el Sinaí, pues siendo juzgado por la ley misma y siendo condenado por la ley. Es reo de muerte, ya no tenemos que oír más. En definitiva, a Jesucristo le acusan porque se llama a sí mismo Hijo de Dios. Esto pues también nos recuerda pues una serie de tendencias que yo no sé si la habéis vivido directamente, pero yo sí, ¿no? Que supuestamente Jesucristo en el Evangelio nunca jamás pensó que era Dios o que se proclamaba Dios, ¿no?
Y sin embargo, Jesucristo aquí nos está demostrando que por lo que le matan no es por un tema político, ni siquiera es un tema puramente religioso, sino porque se hace llamar Hijo de Dios. Y por eso todos lo declaran reo de muerte. Bueno, pues aquí vemos toda la hipocresía que se puede acumular en el ser humano, ¿no? Porque realmente vemos que en todo este juicio está todo amañado, cómo buscan falsos testigos, etcétera, ¿no? Y vemos como el verdadero sumo sacerdote, que es Jesucristo, que nos dice, según el rito de Melquisedec, nos dice la carta a los hebreos, pues es juzgado por un sumo sacerdote, sí, que era legal, que era puesto por Dios de la tribu de Leví, descendiente de Aarón, sí, pero no era el verdadero sumo sacerdote que había de venir, ¿no? Pues vemos este contraste. Y cómo Jesús pues, se pone en un lugar donde nos dice, pues también San Ignacio, la divinidad se esconde. Él se proclama hijo de Dios, pero uno no ve ningún atributo que quisiera ver a Dios, ¿no? Ese poder, esa primacía, pues sí, esta superioridad física, o la tiene, Jesucristo la tiene, ¿no? Pero vemos que voluntariamente Él se quiere esconder. Y luego pues nos cuenta el Evangelio cómo ya pues comenzaron a ensañarse desde el principio, ¿no? Porque uno se pregunta, pero bueno, ¿por qué se pusieron a escupirlo? O le tapaban la cara y la bofeteaban y le decían profetiza, le daban bofetadas o puñetazos. Y pues aquí nos podemos poner también nosotros, ¿no? En este lugar de decir, bueno, ¿hasta qué punto yo puedo estar descargando mi rabia, ¿no? Contra Jesús, ¿no? Porque al final lo que hacen todos estos soldados, que Jesús no les ha hecho nada malo, pero nada, nada, pues al final es un desahogo que cargan contra una persona totalmente inocente, ¿no? Y cómo Jesús no hace nada por defenderse. Esto es muy impresionante, que Jesús no hace nada por defenderse. Lo máximo que hace es decir a Anás que ¿por qué me pegas? Que eso es casi poner la otra mejilla para que le den otra bofetada. Es decir, no hacen nada por defenderse. En el momento de su hora, que Jesucristo puede hacer cualquier cosa para salir de ahí. Esto quiere decir que hay una voluntad expresa en Jesucristo en pasar por esta hora y de esa manera, ¿no? Y también, pues, sobre todo y lo más importante, ponernos en el corazón de Jesús, en sus sentimientos, y ver, pues, cómo Jesús en esos momentos está siendo negado de Pedro, al mismo tiempo sus discípulos ya le han dejado, o sea, nadie tiene la fuerza. Lo que nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Lo que decíamos, es decir, creemos que tenemos mucha fortaleza, mucho don de fortaleza, pero a la hora de la verdad, si tenemos un problema serio, que tenemos que dar testimonio de Jesucristo, pues es muy probable que, que le demos la espalda, ¿no? Que necesitamos una gracia muy especial de Él, del Espíritu Santo, porque si no, le vamos a dar la espalda, ¿no? Y también el inmenso dolor del corazón de Jesús por Judas. Porque Jesús amaba a Judas. O sea, no hay que pensar que Jesús despreciaba a Judas. Jesús amaba a Judas, hizo todo lo posible por sacarle pues, de esa dinámica de pecado, de cerrazón, de frialdad, ¿no? Hizo todo lo posible, ¿no? Y ya cómo capta Jesús en esa hora que ya Judas va directo al suicidio, ¿no? Y este misterio del corazón de Jesús, de cómo Él se duele, ¿no? No le pasa como nos puede pasar a nosotros, que pues, pues merecido lo tienes, Judas, por haberte portado tan mal, sino Jesús está profundamente dolorido, pues, de ver que ha hecho todo lo posible por Judas y que Judas pues se le va, ¿no? Siempre sabiendo que la misericordia de Jesucristo es tan grande que no sabemos hasta qué punto pudo rescatar a Judas en el último instante, sabemos las últimas respiraciones, pues para que no fuera al infierno, ¿no? Eso siempre tenemos que pensarlo. Nunca debemos desesperar de la salvación, ni la propia ni la de nadie. Y bueno, pues siguiendo, por no detenernos en este misterio más, vamos a seguir en el juicio de Caifás, vamos a pasar ya al momento de Pilatos, ¿no? Y Jesús ante Pilatos, pues que es el momento propiamente de la flagelación, el momento, pues, quizá el más humillante de todos, ¿no? Ya había varios, ¿no? Y
Y nos dice primeramente, vamos a tomar el Evangelio de San Juan, que Jesús es juzgado, nos dice que era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Es decir, era la hora en que se estaban preparando los corderos para el sacrificio pascual. Y esto es muy simbólico, ¿no? Porque todo el Evangelio de San Juan, todo es cierto, las cosas sucedieron como nos está diciendo, pero al mismo tiempo tiene como resonancias, dobles, triples significados, y que son todos ciertos y reales, y que San Juan lo quiso y lo buscó, ¿no? Porque la pasión de Jesucristo da sentido a toda la historia y todos los momentos de cada persona, y por eso uno puede buscar y encontrar más significados, aparte del propiamente literal de lo que está escrito, y los tiene, ¿no? Y vemos pues que San Juan nos dice que fue por la mañana, y justamente la mañana era el momento que estaban preparando los corderitos, ¿no? Podemos ver a las ovejitas ahí, que mansas, ¿no? Van, pues, con qué inocencia van al sacrificio, ¿no? Pues de la misma manera está Jesús ya preparado para el sacrificio. Y nos dice que Pilatos en este Evangelio, vamos a irlo leyendo poco a poco, porque es largo el Evangelio de San Juan, el juicio de Pilatos, pero voy a poner unas pequeñas notas, ¿no? Pilatos en este Evangelio de San Juan como que está saliendo, sale, y luego entra, y luego sale, y luego entra, ¿no? Así hasta 7 veces, 7 movimientos de cambios de escena, ¿no? Esto pues también, pues tiene como un significado, ¿no? Porque cuando entra es cuando habla particularmente con Jesús, cuando sale está de cara al pueblo judío. Y también, pues vamos a ver que yo he contabilizado hasta 8 veces en que Pilato intenta rescatar a Jesús. Creo que son 4 o 5 explícitamente, o sea, que dice que este hombre es inocente, y otras 3 en que por las palabras y las preguntas que hace le está intentando salvar, pero todo sin que a él le toque personalmente, ¿no? Todo sin mojarse, lo que nos puede ocurrir en nuestra vida. Queremos, sí, defender a Jesucristo, pero que no nos toque nuestra vida, lo que ya tenemos hecho, porque si no, ya no puede ser, ¿no? Es una manera de vender a Jesús como hizo Pilato, ¿no? Es lo que a Pilato al final acaba pasando, ¿no? Al final lo entrega pues porque no quiere implicar su propia vida. Y nos dice esta primera parte que salió Pilato afuera donde estaban ellos y dijo: ¿qué acusación presentáis contra este hombre? Y le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: llevaoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. En efecto, los judíos no podían dar muerte a nadie, porque su manera de dar muerte era apedreando. Pero, pues, según el juicio, tal como estaban dominados por los judíos, pues, digo, por los romanos, pues, para dar muerte a Jesucristo tenían que pasar por Pilatos. Ya vemos que esto es otra injusticia más, ¿no? Pero bueno. Y así nos dice San Juan que así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Y esto es justamente las mismas palabras que cuando en el capítulo 12 San Juan dice: cuando yo sea elevado sobre la tierra, traeré a todos hacia mí, dice Jesús, y dice San Juan, y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Y aquí ya está hablando claramente de la cruz. Y es que la cruz ya estaba profetizada en el libro bueno, ahora miraré en qué libro exactamente, en un libro del Antiguo Testamento, a ver aquí. En el libro del Deuteronomio 21-23 estaba profetizado: maldito todo aquel que cuelga de un madero, y es lo que recoge San Pablo en la carta a los Gálatas 3:13. Es decir, que era una maldición, ¿no? Pues hasta Jesucristo asume esta gran maldición de la cruz, ¿no? No es apedreado como fue luego Esteban, el primer mártir, ¿no? Sino es lo peor que le puede pasar a un hombre, la crucifixión. Lo peor que le puede pasar a un judío, tratado como un maldito, como un pagano. Y así, dice San Juan, esto era para significar de qué muerte iba a morir. Por eso fue entregado a Pilatos. Segundo momento, entró Pilatos en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos?
Jesús le contesta, ¿dices esto por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Y Pilato le replica, ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contesta, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y Pilato le dijo, entonces tú eres rey. Y Jesús le contestó, tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y Pilatos le dice, ¿y qué es la verdad? Bueno, aquí esta pregunta de Pilatos es impresionante. Un momento al punto anterior. En el punto anterior, cuando le dice Pilatos, llevaoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley, es la primera vez que intenta Pilatos salvar a Jesús, ¿vale? Aquí es donde entraría Herodes, ¿no? Se lo llevaría a Herodes y ya vuelve. Vuelve Jesús de Herodes, burlado, tratado como loco y bueno, pues también maltratado, vejado en la corte de Herodes y ya se pone cara a cara a Pilatos, ¿no? Y tienen este diálogo y Jesús está condescendiente, pues que tiene a bien hablar con Pilatos en privado y Jesús tiene este problema. Dicen que eres el rey de los judíos. Y dice Jesús, pues ¿quién te ha dicho esto? ¿Lo dices por ti o porque te lo han dicho? Y Pilato le responde, ¿pero acaso yo soy judío? Porque Jesús pregunta directamente, porque la respuesta que Jesús va a dar a Pilatos es una respuesta directa para la vida de Pilatos. Entonces, a Jesús lo que le importa de Pilatos es su interior, ¿no? Porque Jesús conoce perfectamente a Pilatos, conoce perfectamente porque tiene su conocimiento interno de las almas, ¿no? Pero la manera de preguntarle, ¿por quién lo dices? ¿Por ti o por los judíos? Es para cuestionar directamente a Pilatos y entrar en un diálogo, pues como entra con la samaritana, con Nicodemo, lo más profundo posible, ¿no? Y Jesús le dice, pues mi reino no es este mundo, ¿no? Entonces Pilato dice, pero entonces tú eres rey. Y dice Jesús, yo soy rey, ¿no? Entonces aquí aparece la primera vez que Jesús se proclama a sí mismo rey. Vemos que en todo el Evangelio, que hablamos del reinado de Cristo, del reino de los cielos, pues Jesús huía de que le proclamaran rey. Huía de que le proclamaran Mesías, rey, e hijo de Dios, lo decía, pero de una manera velada. Cada vez lo iba diciendo más explícitamente. ¿Por qué? Porque no quería que se le malinterpretara, ¿no? Entonces, aquí puede haber tres equívocos. Pilatos entiende el sentido del rey, pues como el sentido político del emperador. El emperador y un delegado del emperador. Y eso no puede ser que alguien en el Imperio Romano se proclame rey sin que el emperador no lo haya proclamado, con lo cual Pilato tendría que intervenir, ¿no? Pero este no es el sentido de Jesús, porque le dice Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí, lo deja claro. Entonces, podría haber un segundo equívoco, el reinado según lo entendían los judíos. Y es que los judíos entendían esto, entendían la profecía que aparece en el libro de Samuel. La profecía que recibió David. Yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Al que salga de tus entrañas le afirmaré su reinado. Será alguien que construya una casa a mi nombre. Yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Seré para él un padre y él será para mí un hijo. Y tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí. Tu trono durará para siempre. 3 veces. Siempre, siempre, siempre. Era la promesa del reinado de un rey descendiente de David, que reinaría para siempre por encima de todos los enemigos paganos y por encima de todos los hombres, ¿no? Pues porque era un reinado que venía directamente de Dios y era la gran esperanza de Israel. De hecho, es la misma palabra que recibe María. El reino será llamado Hijo del Altísimo y su reino no tendrá fin. Es la misma promesa que se le ha cumplido a María, ¿no? Creemos que aquí hay un equívoco. Esa promesa se ha ido deformando a lo largo de los siglos o se ha ido malinterpretando, ¿no? Pues el reino judío era un reino a la manera humana, pero judío. De aquí, pues mandamos nosotros, aquí manda el rey, pero es un reinado, al fin y al cabo, mundano, un rey mundano, pues que tiene a sus enemigos a sus pies y
efectivamente cumple las promesas, pero al fin y al cabo es el mesianismo, que es la gran tentación pues de los últimos, del marxismo, por ejemplo, ¿no? El mesianismo aquí en la tierra, el mesianismo político en la tierra, es decir, un reino de felicidad, de justicia y de paz, pero que está solo en la tierra, que no viene del cielo y no es en el cielo, ¿no? Es el mesianismo terreno. Y eso es brutal. O sea, sabemos que, por ejemplo, en el comunismo, el marxismo ha traído cantidad de mártires, no de mártires, de víctimas, de gente oprimida, una pobreza grandísima, etcétera, 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 pues porque es un mesianismo que no reconoce a Dios tal y como es. Ni siquiera lo reconoce el comunismo, ¿no? Pero pues es en la misma tentación que tenían los judíos, un mesianismo terreno, un reino que deciden ellos cómo es, ¿no? Y esto Jesús huía, ¿no? Cuando le querían hacer el rey porque dio de comer a todos, pues no, tu reino no es para darle comer a todos, tu reino es, como dijimos, entrar en el reino de Dios, en la gracia, en la esperanza de la salvación, pero es la liberación de los pecados, que es lo que mata al hombre. Y comer viene después, ¿no? O sea, comer, ¿cuándo da a Jesús de comer? A los que tienen hambre de su palabra, luego les da de comer, ¿no? Pero lo primero es librarnos de esas tendencias al mal y de estos pecados pues, que todos vamos cometiendo, ¿no? Y eso es el verdadero reino, ¿no? Que Jesús, que Jesús nos va a mostrar. Y de hecho, no significa que el reino de Cristo, como decíamos, esté allá lejos. No, eso es un error también muy grande. El reino de Dios dice que no es de este mundo, pero está en este mundo. O sea, opera ya en este mundo, como decíamos, opera en el interior de las personas cuando buscamos a Dios, opera en la Iglesia, claramente, porque la Iglesia es institución creada directamente por Jesucristo, o sea, institución directamente creada de Jesucristo, ¿no? Es Jesucristo que está operando en los sacramentos en su Iglesia y opera también por la persona misma de Jesucristo, ¿no? En su vida mortal y porque está resucitado. Está ya aquí el reino de Dios, pero no es de este mundo, ¿no? Es la oposición entre el mundo, con un sentido negativo, porque ha rechazado a Dios, y el reino de Dios, ¿no? Que ya está en este mundo, pero no es de este mundo. Y es un reino que se identifica con la verdad. Y la verdad que veíamos el otro día que no es solo una verdad filosófica, no es solo una verdad histórica, sino que se identifica con la persona de Cristo. Yo soy la verdad. Y este escalofrío, ¿no?, que a mí me recorre cuando Pilato le dice, ¿y qué es la verdad? Pilato ha renunciado a la verdad, porque Jesús le dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad escucha mi voz. Luego Jesucristo afirma que hay una verdad. Él es mismo la verdad. Y todo aquel que escucha la verdad, escucha la voz de Jesucristo. Luego hay una verdad objetiva, que es posible conocer y es posible escuchar. Y Pilato, dentro de su ceguera, de su paganismo, capta una verdad. Y la verdad que él está captando es que este hombre es inocente. O sea que Pilato también tiene capacidad de la verdad, solo que no llega a sus consecuencias. Acaba metiéndose en la mentira por no aceptar la verdad en su vida. La verdad es que Jesucristo era inocente, ¿no? Y esto pues también nos habla de la realeza, cómo es la realeza de Cristo, cómo Cristo es rey. Nos habla el buen pastor, las ovejas escuchan su voz, todo aquel que es de la verdad escucha su voz y las ovejas me siguen. Estos siguen al Cordero a donde quiera que vaya, dice el Apocalipsis, ¿no? ¿Quién es el Cordero? Pues aquí está enfrente de Pilatos y todo aquel que es de la verdad escucha la voz del pastor, que es Cristo, ¿no? Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas. Entonces, esta relación de pastor-ovejas es como la relación que nos hace a nosotros reconocer a Cristo como hermano y al Padre de Jesucristo como nuestro Padre, ¿no? Es hacernos comunidad en torno a Jesucristo, porque escuchamos la voz de Jesucristo, que es la verdad. Y esa es la verdadera. Así Jesús es rey, porque es el que toma la cabeza y de ahí viene su influencia sobre nosotros, porque al escuchar su voz, Él tiene soberanía sobre nosotros. Esta es la soberanía de Jesucristo. Y esta es la verdad de Jesucristo, ¿no? Bueno, pues
un reino de verdad y de vida, reino de santidad, de gracia, reino de justicia, de amor y de paz. Y pasamos a la otra parte, al otro momento. Pilato sale del tribunal y ve a los judíos y les dice: yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre que entre vosotros por la Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que suelte al rey de los judíos? Y vuelven a gritar: a ese no, a Barrabás. Y el tal Barrabás era un bandido. Segunda vez que Pilatos intenta salvar a Jesucristo explícitamente. Yo no encuentro en él ninguna culpa. Claramente, lo tiene por inocente. Y pues en vez de liberarlo directamente y mandar a todos pues a golpe de soldado romano a sus casas, ¿no? Pues no. Como tiene miedo, pues intenta salvarlo y dice: bueno, pues entre Jesús y Barrabás van a elegir a Jesucristo, que es mucho más digno, ¿no? Y se ve que es inocente. Pues no. Barrabás significa el hijo del padre, ¿no? Bar-Abás. Bar significa hijo y Abás significa padre. De manera que, tal como está presentado en el Evangelio, se presenta como un falso Mesías, ¿no? Un hombre que se dedicaba a la revuelta política, ¿no? Pues a buscar este mesianismo político, y por eso había sido detenido. Y tenía un nombre, pues curiosamente, similar al que Jesús llevaba, el Hijo del Padre, que es el verdadero Hijo del Padre, Jesucristo. Pues Barrabás, el Hijo del Padre, se presenta como otra oposición a Jesucristo, ¿no? Como un falso Mesías. Y aquí los judíos vuelven a decidir, ¿no? Y dicen: pues a Jesús no, a Barrabás. Preferirían un falso Mesías, ¿no? Es como vamos decidiendo nuestra vida, ¿no? Es decir, si elegimos el camino del mal vamos tomando decisiones y ya preferimos un falso Mesías, una falsa vida, una falsa felicidad en esta vida, ¿no? Pues así los judíos rechazan a su rey. Y realmente aquí lo que se presenta es un enfrentamiento. San Juan siempre está presentando un enfrentamiento entre las fuerzas del mal y Jesucristo, que representa las fuerzas del bien, ¿no? Y aquí se presenta un falso Mesías, que es Barrabás, y Jesucristo, que es el bien. Un cuarto momento. Entonces, Pilato, nos dice el Evangelio, ya no sabía qué hacer. Dice: entonces Pilato toma a Jesús y lo manda a azotar. Los soldados trenzan una corona de espinas, se la ponen en la cabeza, le echan por encima un manto de color púrpura y acercándose a él le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Aquí estamos en el pleno corazón del misterio, en el pleno corazón del juicio de Pilatos. Esta es la sección central de este juicio. Y lo que nos propone meditar el misterio, ¿no? El rosario es la flagelación de Jesucristo y la corona de espinas. Y bueno, pues aquí vamos a hacer un pequeño detenimiento, ¿no? Un poquito más largo, pues para eso es este misterio de la flagelación. Y vamos a ver esto, ¿no? Pues es el tercer intento en que Pilatos intenta salvar a Jesús. ¿Cómo? Pues si el intento de Barrabás no le había servido, pues vamos a azotarlo para que estos judíos se den por contentos y ya se queden tranquilos y los mandamos a todos a casa, ¿verdad? Esto es un intento que hace Pilatos por salvar a Jesús, azotarlo sin ninguna justicia, pero para evitar, digamos, un mal mayor, ¿no? Lo que nos puede suceder a veces en nuestra vida, ¿no? Para evitar un mal mayor, evitar el mal mayor, evitar el mal mayor, y al final vivimos toda la vida haciendo el mal por no hacer el bien. Pues esto es lo que Pilatos hace, ¿no? Azotar al justo con la pena romana, que sabemos que era brutal, no eran látigos de una sola cuerda, sino tenían varias cuerdas, tenían piedrecitas, metales que desgarraban el cuerpo, eran 40 latigazos menos uno, dados por soldados romanos, pues que no eran débiles precisamente, y además tenían saña, ¿no? Nos dicen que, después lo vamos a ver, eso ya lo dice San Mateo y San Marcos, ¿no? Porque aquí San Juan lo dice muy escueto. San Juan dice que lo manda a azotar y lo corona de espinas, y luego le echan encima un manto de color púrpura. Aquí San Juan lo que está mostrando es que Jesús es rey. Y en todo lo que le sucede, la corona de espinas, el manto de púrpura, y cómo se reían de él: salve, rey de los judíos,
es una prueba más de su realeza. Aquí San Juan, el Evangelio de San Juan es muy curioso, pero el primer plano del Evangelio es como que se están todos riendo de Jesús, pero si uno ve un poco más allá y se queda contemplando, dice, no, aquí Jesús realmente es el rey, es quien está dominando toda la situación. Todo lo que está sucediendo es porque Jesús lo está permitiendo. Y Jesús está permitiendo que se rían de él y lo traten como un rey, de esta manera, que le traten como que se burlen de él, pero está siendo vestido con vestidura real. Entonces, todo en este pasaje nos lleva a la realeza de Jesucristo y nos dice además que, según San Juan, que no le quitan el manto. Los otros evangelios nos dicen que sí, que le quitan el manto, pero aquí, según San Juan, propiamente San Juan no cuenta que le quitan el manto porque da la impresión de que le quiere llevar a la cruz, o sea, quiere mostrarnos a Jesucristo crucificado, pero como un rey, ¿no? Pero viendo que la realeza que nos muestra Jesús no tiene nada que ver con la realeza de este mundo, ¿no? Su reino no es de este mundo. Evidentemente, ni los soldados ni Pilatos perciben nada de esto. Igual, si nosotros leemos el Evangelio la primera vez, vemos que se están burlando de él, pero cuando lo vamos meditando decimos, no, es que realmente Jesucristo se está mostrando con un pleno dominio de la situación y hasta cómo le tratan la caña, la corona, es decir, le están tratando como un rey en el sentido que se están burlando, pero él es rey, está mostrando su realeza, ¿no? Y aquí pues vamos a tomar unos textos de Faustina Kowalska que a mí pues me impresiona mucho. Yo creo que al fin y al cabo pues contemplar las cosas a través de los santos nos da más luz que otra cosa, ¿no? Más que a lo mejor lo que yo pueda decir, ¿no? Y nos dice Santa Faustina que vio al Señor Jesús atado a una columna, despojado de las vestiduras, y enseguida empezó la flagelación. Vi a 4 hombres que por turno azotaban al Señor con disciplinas. El corazón dejaba de latir al ver estos tormentos, y luego el Señor me dijo estas palabras: estoy sufriendo un dolor aún mayor del que estás viendo. Y Jesús me dio a conocer por cuáles pecados se sometió a la flagelación. Son los pecados impuros. O cuánto sufrió Jesús moralmente al someterse a la flagelación. Y entonces Jesús me dijo, mira y ve el género humano en el estado actual. Y en un momento vi cosas terribles. Los verdugos se alejaron de Jesús y otros hombres se acercaron para flagelar, los cuales tomaron los látigos y azotaban al Señor sin piedad. Eran sacerdotes, religiosos y religiosas, y máximos dignatarios de la Iglesia, lo que me sorprendió mucho. Eran laicos de diversa edad y condición, y todos descargaban su ira en el inocente Jesús. Al verlo, mi corazón se hundió en una especie de agonía, y mientras los verdugos lo flagelaban, Jesús callaba y miraba a lo lejos. Pero cuando lo flagelaban aquellas almas que he mencionado arriba, Jesús cerró los ojos y un gemido silencioso, pero terriblemente doloroso, salió de su corazón. Y el Señor me dio a conocer detalladamente el peso de la maldad de aquellas almas ingratas. ¿Ves aquí un suplicio mayor que mi muerte? Bueno, yo creo que estas palabras de Faustina nos dan más luz acerca de este misterio que todo lo que he dicho hasta ahora. Porque lo que nos pone el gran riesgo cuando leemos el Evangelio es que nos resbale, ¿no? Que nos deje indiferentes. Y aquí vemos como cuando nuestro corazón está cerca del de Jesús, Él mismo se nos muestra, ¿no? Y primero le dice que está sufriendo un dolor aún mayor que el que está viendo. Que el azote era algo ya brutal, o sea que es que ninguno de los que estamos escuchando aquí, la mayor parte lo podríamos aguantar 2 o 3 veces con serenidad y sin tomar ningún calmante. Pues Jesús, es que es impresionante, ¿no? La fortaleza que experimenta Jesús, pero por amor, ¿no? No por heroísmo, sino por amor. Dice, está sufriendo un dolor aún mayor que el que estás viendo. Dice que se sometió a esta flagelación para rescatarnos de los pecados impuros, ¿no? Los pecados impuros son los del 6º mandamiento, los cuales estamos, pues, hoy en día continuamente siendo aleccionados, tentados, manipulados, etcétera, 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 ¿no? Cómo se deforma la verdad de nuestro cuerpo, que ya hemos hablado más veces, ¿no? Pues
aquí está Jesucristo, y dice, bueno, pues lo que vemos claramente a la razón, pues Jesucristo nos lo demuestra con su flagelación. Es que nuestros pecados a Jesucristo le han supuesto romperse la carne, ¿no? Literalmente romperse la carne. Nada, algo que ningún ser humano podría soportar. Muy poquitos, muy poquitos. Pero dice que es que esto todavía no, es más, no dice, mira y ve el género humano en el estado actual, es ahora. Y dice que vio cosas terribles. Los verdugos romanos se alejaron, pero se acercaron otros hombres, los cuales tomaron látigos. ¿Y estos quiénes eran? Pues estos eran sacerdotes, religiosos, religiosas, máximos dignatarios de la iglesia, laicos de toda edad y condición. Es decir, ¿quiénes le aceptábamos? Los cristianos, y especialmente los que estamos más cerca de él. Y esto pues es para hacernos reflexionar, ¿no? De que ya no son los romanos, que eran paganos. Se supone que hacían pues lo propio de paganos, ¿no? No se podía esperar nada más, ni siquiera los judíos, sino que es que está hablando aquí de los suyos. O sea, ni siquiera son los apóstoles los que le azotan, que se habían ido, son los suyos, ¿no? Somos nosotros los que podemos pues descargar esta ira, ¿no? Descargaban su ira en el inocente Jesús. Y Santa Faustina, que tiene esta sensibilidad, decía que su corazón se hundió en una especie de agonía y Jesús callaba, miraba a lo lejos. Pero cuando estos religiosos, estas almas cristianas, lo flagelaban, Jesús cerró los ojos y un gemido silencioso pero terriblemente doloroso salió de su corazón. No sale de su cuerpo, sino de su corazón. ¿Por qué? Porque somos sus íntimos los que más hacemos sufrir a Jesucristo. Porque podemos criticar, iba a decir, al presidente de gobierno, que es malísimo, a los políticos, que son muy malos, y a los masones, que son muy, muy, muy malos. Pero es que aquí, los que flagelan a Jesús, la visión que tiene Santa Faustina, el principal dolor es el que podemos hacer en nosotros, los religiosos, los sacerdotes. Esta visión famosa del Padre Pío, ¿no? Una gran sacristía y llena de sacerdotes, y cada uno está a sus cosas, a sus negocios, a sus asuntos, y de repente el Padre Pío ve a Jesucristo flagelado, en la misma situación, ¿no? Flagelado, coronado de espinas, con una expresión de dolor inmenso, y le dice al Padre Pío, pero ¿dónde están los que me aman? ¿Dónde están los que me aman? O sea, ¿dónde estamos los que supuestamente amamos a Jesús, ¿no? O sea, esto es un cuestionamiento directo a nuestra vida de cristianos. Personalmente a mí también, claro, y ahora mismo estoy cuestionándome, ¿no? Pues si no tenemos esa sensibilidad de Santa Faustina, ¿por qué no tenemos esta sensibilidad? ¿Por qué no la tenemos? Pues porque estamos fríos, sin vida, y porque no vivimos cerca de Jesús, ¿no? Porque si no, esto nos dolería. Nos dolería pensar que Jesucristo puede estar maltratado en su iglesia, de tantas maneras. Y aquí no vamos a entrar en detalles porque sí que se nos va el tema, ¿no? Bien, pues sigo con Santa Faustina, ¿no? Ella sigue pues con sus visiones. En otro momento dice que en un día de carnaval, mientras celebraba la hora santa, vio al Señor sufriendo la flagelación. ¡Qué suplicio inimaginable! ¡Cuán terriblemente sufrió Jesús durante la flagelación! Pobres pecadores, ¿cómo se encontrarán el día del juicio con este Jesús a quien ahora están torturando tanto? Su sangre fluyó sobre el suelo y en algunos puntos la carne empezó a separarse y vi en la espalda algunos de sus huesos descarnados. Jesús se metía un gemido silencioso y un suspiro. Otra visión. Después de la flagelación, los verdugos tomaron al Señor, le quitaron la túnica, que ya se le había pegado las llagas, y mientras le despojaban volvieron a abrirse sus llagas, vistieron al Señor con un manto rojo, sucio, despedazado sobre las llagas abiertas. El manto le llegaba a las rodillas solamente en algunos lugares. Le entrezaron una corona de espinas y ciñeron con ella su sagrada cabeza. Pusieron una caña en su mano, se burlaban de él, le escupían, le tomaban la caña, le pegaban en la cabeza, le daban puñetazos, otros le taparon la cara. Y Jesús lo soportaba todo silenciosamente. ¿Quién puede entender su dolor?
Jesús tenía los ojos bajados a tierra. Y sentí lo que sucedía entonces en el dulcísimo corazón de Jesús, que cada alma medite lo que Jesús sufría en aquel momento. Competían en insultar al Señor. No tenemos ni siquiera una idea de lo que Jesús sufrió por nosotros antes de la crucifixión. Yo creo que con estas palabras es quedarnos a meditar y ya está, y pedir a Jesús pues que nos conceda esta gracia de estar con Él pues con humildad y participando de sus sentimientos en la medida que se nos conceda, ¿no? Porque mira, yo creo que esta es la principal gracia y lo que le dice Jesús a Santa Faustina: tu compasión es un alivio para mí y tu alma adquiere una belleza particular meditando mi pasión. Entonces, aunque yo voy a seguir un ratito más, pero yo creo que si hemos conseguido estar un rato con Él, meditando sus sufrimientos, intentando compadecerse de Él, ya hemos hecho todo, ya hemos hecho todo. Y repetirlo, ¿no? Repetirlo habitualmente, porque Él es lo que desea, ¿no? Que nos compadezcamos, pero porque desea nuestro bien, no porque como Dios tenga necesidad de nosotros, sino porque todo eso lo ha hecho por nuestro bien, para rescatarnos del pecado. Vamos a pasar a seguir un poquito más con el juicio de Pilatos y nos dice que Pilato salió otra vez fuera y les dijo, salió con él, lo saca fuera. Y le dice, mirad, os lo saco fuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Jesús sale fuera llevando la corona de espinas, el manto de color púrpura. Y Pilato les dice, he aquí al hombre. Y cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritan, crucifícalo, crucifícalo. Pilatos les dice, lleváoslo y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Y los judíos lo contestan, nosotros tenemos una ley y según esta ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Y cuando Pilato oyó estas palabras se asustó aún más. Pilato estaba muerto de miedo, Tenía un miedo terrible. Era una persona que pasaba por cruel, que había hecho ejecutar unos años antes a miles de judíos que se habían levantado, ¿no? Que pasaba por fuerte y sin embargo está muerto de miedo. Otras 2 veces intenta salvar a Jesús, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa, porque yo no encuentro culpa en él. O sea, es que no sabe qué hacer para salvarlo y sin embargo le entra un temor terrible porque dice, según esta ley tiene que morir porque se ha proclamado hijo de Dios. Y Pilato lo presenta aquí el hombre, ¿no? Y es una manera de burlarse de los judíos también, de decir, pues este es vuestro rey, esto es lo que sois vosotros, y esto es lo que podéis aspirar, un hombre maltratado, humillado, ¿no? Y aquí estamos pues en otro aspecto del Evangelio de Juan. Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que ha hecho, ¿no será el Cristo? Un hombre, la samaritana, ¿no? ¿Quién es este hombre? El Hijo del Hombre que aparece tantas veces en el Evangelio. Esta es una manera de expresar cómo es la encarnación de Jesús, lo que vimos, lo que dice San Juan, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon, lo que tocaron, porque la vida se hizo visible. Pues esta vida que se hizo visible ahora se presenta pues, como el Isaías 53, ¿no? Varón de dolores, un hombre roto, humillado, herido de muerte, escupido, abofeteado. Este es el rey de Israel. Y también nos hace pensar inmediatamente en una visión del libro de Daniel. Nos dice el libro de Daniel, yo seguía contemplando las visiones de la noche, he aquí que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Este es el hombre, que se dirigía hacia el anciano y fue llevado a su presencia. Y nos dice Daniel, a él se le dio el imperio, el honor, el reino. Todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará y su reino no será destruido jamás. Aquí vemos la profecía de Daniel. Habla de un hombre, un hijo de hombre, del reinado que se cumple verdaderamente la profecía de David. Y aquí cuando Pilato dice, este es el hombre, está hablando sin saber, está profetizando, está diciendo, aquí tenéis a vuestro rey, tal como Daniel lo había profetizado, ¿no? Pero de una manera totalmente distinta. Vemos que es la ironía de San Juan, ¿no? Para un judío es algo muy despreciable, los judíos que lo estaban viendo. Pero para San Juan
Está dando la vuelta y decir, este es el verdadero rey. Esto es todo lo que podéis esperar de Dios. Mira cómo le estáis tratando. Y aquí Dios está dominando todo, porque todo esto está sucediendo porque Dios lo quiere, porque Jesús lo quiere y ha llegado su hora. Siempre Jesús ha estado orientado a esta hora. Es el Hijo del Hombre revestido de poder real con sus vestiduras que son en principio para reírse de él, pero él está vestido de rey, y judicial, que lo veremos cuando Jesús, dentro de un ratito, ¿no? Como Jesús también está en el poder, en el papel del juez, como nos dice Apocalipsis. Perdón, como nos dice San Juan en su capítulo 5. El Padre le ha dado poder para juzgar porque él es el Hijo del Hombre. Y nos dice que Pilatos estaba muerto de miedo y se asustó aún más. Pilato no puede estar tranquilo. Se acerca a Jesús en la siguiente escena y le dice que, claro, no puede estar tranquilo porque no busca la verdad. No busca, ha renunciado a la verdad. Entonces, Pilato lo que debía hacer es liberarlo inmediatamente, ¿no? Pero comete cada vez una injusticia mayor con Jesucristo. Y entonces Pilato, ya muerto de miedo, entra otra vez al pretorio y le dice a Jesús, ¿pero de dónde eres? Jesús ya no le da respuesta. Y Pilato le dice, a mí no me hablas, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contesta, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Y desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, si sueltas a ese no eres amigo del César, todo el que se hace rey está contra el César. Vemos, sexta vez que Jesús trata de soltarlo, lo dice expresamente. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo. Vemos cómo Pilato le hace la gran pregunta del Evangelio de San Juan, ¿no? Que recorre todo el Evangelio de San Juan. ¿De dónde eres? ¿Tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Por quién te tienes? ¿Por quién te tienes? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Es lo que Pilato le pregunta, ¿no? Pero Pilato le pregunta como sin querer dar a demostrar el miedo que está pasando. Y Jesús, con toda su dignidad de rey, no le responde como a Herodes. ¿Por qué? Porque Jesús busca la verdad y busca nuestro corazón, pero cuando el corazón ya está empecatado, como el de Herodes, cuando ya no buscamos la verdad, como le pasa a Pilato, no buscamos el bien, pues ya Jesús se calla, pero no porque no quiera hablarnos, sino porque es inútil. No sirve de nada que nos hable, si te lo acaba de decir. Ya te lo ha dicho, sabes que es inocente, ¿sabes? Pues ¿qué más quieres saber? ¿Qué más quieres saber? No te mereces respuesta, Pilato, no mereces la respuesta. Pilato no merece que le respondan. Y lo mismo Herodes. Además es que si le responde va a ser peor para ellos, porque a más verdad que Dios nos pone en nuestra vida, más, como decir, si no respondemos a esa verdad, más culpa tenemos, ¿no? Cuanto más conciencia tenemos del bien y no lo seguimos, si alguno conoce el bien que tiene que hacer y no lo hace, pues es un pecador consumado más que si uno que no lo conociera, aunque que uno hace el mal porque no está perdido, ¿no? No sabe dónde tiene la derecha ni la izquierda, ¿no? Pues es que a Pilato ya no le responde, porque dice San Juan, Jesús ya había respondido a esta pregunta en el capítulo 8 de San Juan. Yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy, ¿no? Pues porque quien no busca a Jesucristo sinceramente de corazón no puede encontrar que Él es la verdad. Y cuando Jesús le dice, no sabes, le dice Pilato, ¿no sabes que tengo poder sobre ti? Y Jesús le dice, pues no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no hubiera sido dada de lo alto. Y por eso el que me ha entregado a ti, es decir, Caifás, tiene un pecado mayor, ¿no? O sea, aquí vemos la responsabilidad que podemos tener, ¿no? Cuanto más podemos conocer la verdad, ¿no? Como Caifás, que conoce todas las profecías, mucha más responsabilidad delante de Dios, ¿no? Y, ya es la hora, ya termino. Entonces, realmente, esta respuesta que le dice Jesús es que no tendrías ninguna autoridad si no
te lo hubieran dado de lo alto, significa que aquí Jesús, quien está dominando la escena, es Jesucristo. Y todo lo que está sucediendo es porque Jesucristo lo está permitiendo, ¿no? Con su Padre, en el Espíritu Santo. Todas estas circunstancias estaban previstas en el plan de salvación. Y tiene que cumplirse ahora el plan de salvación. Y por eso Jesús se somete a toda esta vejación y toda esta mentira, ¿no? Es este juicio. Y se lo dice claramente, no tendrías ningún poder sobre mí si yo no quisiera, ¿no? Sencillamente soy yo quien domina esta situación. Y entonces ya Pilato, desesperado, la última escena dice que sale fuera, lo saca a Jesús otra vez y lo sienta en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en el hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: «He aquí a vuestro rey». Y ellos gritaron: «Fuera, fuera, crucifícalo». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey voy a crucificar?». Y contestan los sumos sacerdotes: «No tenemos más rey que al César». Y entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Vemos la séptima y la octava vez que Pilato indirectamente trata de salvar a Jesús. Las dos preguntas: «He aquí a vuestro rey voy a crucificar». En las dos ocasiones intenta que los judíos digan: «No, no, no queremos que lo crucifiques, no queremos». Pero hay que ver qué cobarde es Pilato, ¿no? Hay que ver hasta qué punto podemos llegar a ser cobardes, pues por no seguir lo que estamos viendo con toda claridad, ¿no? Pues para estar muy en guardia. Y vemos aquí un detalle muy importante, porque en una traducción muy correcta, muy correcta de este pasaje, no es que a Jesucristo se sentara aparte y Pilato se sentara en el lugar del juez, sino que tal y como está escrito es que Jesucristo fue sentado en el lugar del juez, ¿vale? Esta es la traducción muy correcta y muy ajustada, que pone a Jesucristo en el centro de la escena como rey, y no solo como rey, sino como juez. Entonces, lo que uno puede ver a primera vista, que son los judíos que salen victoriosos, los judíos están representando el mundo, ¿no? El mundo que rechaza a Jesucristo, pues, y salen victoriosos y contentos, y Jesús, que está humillado, realmente es justo al revés. Jesús está sentado en el lugar del juez y está juzgando al mundo, lo que dice en la Pasión, ¿no? Dice: «Porque el mundo va a ser juzgado». ¿Por qué? Porque no han creído en mí, un pecado, no creer en mí, una condena, un juicio. Porque yo me voy de este mundo y me voy al Padre, y una condena, porque el príncipe de este mundo ha sido condenado. Pues aquí está el juicio. El príncipe del mundo aquí está ya siendo condenado. Jesucristo se está presentando como juez, con una absoluta mansedumbre y dominio de toda la situación. Entonces, porque además Pilato no pronuncia en ningún momento ninguna sentencia. Lo único que hace es renunciar a su capacidad de juzgar, ¿no? A su poder de juez. Y realmente en este evangelio se está tratando de la proclamación solemne del mesianismo real, regio de Jesucristo, sentado en el tribunal, en el lugar mayor. Él es el Mesías, Él es rey, Él es juez, Él es el Hijo del Padre. Esta escena es la proclamación solemne de la realeza de Jesucristo. Es decir, se trata de una rendición de Pilato, se trata de una humillación para Jesucristo, se trata de un aparente triunfo de los judíos que representan al mundo. Se trata eso en el primer plano, pero dándolo la vuelta, según la ironía de San Juan, estamos viendo a Jesucristo como rey, ¿no? El próximo día lo veremos en la cruz, ¿no? Dentro de, no sé, el siguiente día. Y veremos que la cruz también hace este lugar de trono de Jesucristo, ¿no? Jesús no dice ninguna palabra, pero la imagen habla por sí misma. El condenado en el plano de abajo, en el histórico, Jesucristo es el juez en el plano sobrenatural. Y quienes le condenan, fuera, en el plano de abajo, son los condenados en el plano de la gracia, visto desde arriba, visto desde Dios. Hay dos adversarios que no son Pilato ni Jesús. Los dos adversarios son el mundo, los judíos y Jesucristo, la verdad. Pues aquí, en este momento, es de excepcional importancia, porque en este momento se realiza lo que es el sentido fundamental de la crucifixión y de la Pascua, la exaltación del Rey Mesías y la condena del mundo pecador. Y por la hora que es, aunque no me ha dado tiempo a terminar, vamos a terminar con estas palabras de
Santa Faustina Kowalska, pues, ¿qué le dice Jesús, no? Lo que podemos decir, aparte de todas estas meditaciones, dice Jesús a Santa Faustina: una hora de meditación de mi dolorosa pasión tiene mayor mérito que un año entero de flagelaciones a sangres, de penitencia, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Pues porque la compasión que siente Faustina por él es un alivio para él. Y nuestra alma adquiere una belleza particular meditando la pasión, le dice Jesús, meditando mi pasión. No tenemos ni siquiera una idea de lo que Jesús sufrió por nosotros antes de la crucifixión. Bueno, pues muchas gracias a todos. Si tenéis alguien preguntas, me he quedado con algunas cosas aquí, pero bueno, yo creo que lo importante ya lo he dicho. Propuesto, hermanita, por favor. ¿Tiene apagado el micrófono, hermanita Carmen? ¿Sí? ¿Cómo? No, está bien, se escucha, Humberto, ¿eh? Sí. Hermanitos, si alguno tiene alguna pregunta, pueden levantar sus manos virtuales. Y el hermano Humberto. Aquí me pregunta Karina que si le podía pasar el PDF de lo que estoy hablando o los libros. Bueno, pues los libros, pues ya he dicho, ¿no? Me he basado mucho, ya lo dije otro día, pues en Ignacio de la Poterie, que es un jesuita belga que ya falleció hace años y que trata este tema de la pasión según San Juan pues de una manera pues muy preciosa. Me he basado en Santa Faustina Kowalska, en el padre Mendizábal, que es un jesuita español que también falleció hace 4 años. Y bueno, pues son libros que están: La pasión según San Juan o Los misterios de la vida de Cristo, del padre Mendizábal, o también, el Evangelio. ¿Sí? También mencionó al padre Castellani, ¿puede ser, hermana? Sí, el padre Castellani es un sacerdote argentino que ya falleció hace tiempo, que tiene un libro aquí traducido en España que se llama El Evangelio de Jesucristo. Pues aunque propiamente de él hoy he hablado muy poquito, aunque otras veces he cogido algunas ideas más, pero yo creo que es un libro muy recomendable también y muy interesante. Pero no solo habla de la pasión, habla pues de toda la vida de Jesucristo.